qué bueno, esto es buenísimo. ¡Qué barbaridad! Del vídeo y luego aquí toda la información. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Martín y en este vídeo os traigo una herramienta que ha cambiado mi forma de trabajar. Se llama Fabric y es una herramienta que me va a permitir crear en segundos contenido monetizable para internet, pero no solo eso, me va a permitir un montón de tareas de mi día a día que antes tardaba un montón. Por ejemplo, sacar la mejor información de un vídeo de 2 horas, cosa que puede ser muy interesante tanto para vídeos que son muy largos y no tengo claro que los quiera ver y usar ese tiempo para ello, como para poder extraer esa información de reuniones que tenga largas. Me va a permitir poner los capítulos de los vídeos en un segundo, me va a permitir scrapear artículos de internet y sacar la información chula de manera muy rápida, me va a permitir hacer presentaciones en segundos, mejorar los prompts que uso en internet y un sinfín de tareas que antes le dedicaba la vida. Esta herramienta tiene una pega, que es una herramienta de terminal, pero yo me he construido mi propia herramienta a través de una interfaz de internet, lo he hecho con Python, luego os diré, y el que quiera le pasaré esta programación si a alguien le interesa esto, pero esto es una auténtica locura. Os voy a enseñar a usarla primero como viene de serie y luego os voy a enseñar mi propia herramienta. Como os digo, es una locura. Os pasaré el enlace de Fabric, es totalmente gratis y es una herramienta que, como os decía, se instala a través de terminal. Aquí viene cómo se instala para Windows, para Mac, para Linux. No voy a entrar en ello porque cada sistema operativo es un mundo y, de hecho, en este caso, cada ordenador es un mundo, por lo que os dejo las instrucciones para que lo hagáis. Pero una vez que ya lo tenéis instalado, lo sabréis porque simplemente pones Fabric -H y aquí os viene un montón de comandos y un montón de cosas. Como os digo, tener un poquito de paciencia, que os voy a explicar cómo funciona y luego, como os digo, lo vais a poder usar quien quiera a través de un entorno gráfico. Pero os lo quiero explicar tal cual viene de serie porque creedme que merece muchísimo la pena. Esta herramienta usa algo que se llama patrones, que está en una carpeta en las que instalamos, que podemos crear más patrones, pero fijaros que aquí pone que con el parámetro -L puedo listar esos patrones. Por lo que si yo pongo Fabric -L, vais a ver que hay un listado bien amplio de patrones. ¿Qué son estos patrones? Os lo voy a enseñar también por aquí, porque me he construido esta herramienta para poderlo ver por aquí. ¿Qué podemos hacer? Desde analizar información a un patrón que me encanta, que se llama extraer la riqueza, extract wisdom. ¿Qué hace esto? Fijaros qué chulo. Me voy a coger, por ejemplo, este artículo que está en inglés, y da igual que el artículo esté en inglés. De hecho, está genial que esté en inglés porque vais a ver que podemos sacar la riqueza en español. Por lo que yo aquí pondría Fabric, voy a poner otra vez help, porque os voy a enseñar los comandos. Si yo aquí vamos a ver, quiero sacar información de internet, es -u para extraer la URL, por lo que aquí le digo Fabric -u, le pego la dirección, pongo -p de pattern y aquí le digo que quiero extraer la riqueza. Creo que era con guión bajo. Y ahora hay otro comando que es -g igual al idioma que quiero que me dé la información. Si yo le doy a intro, va a tardar un poco, pero va a hacer dos cosas. La primera la acabáis de ver. Se va a scrapear todo el artículo. Y esto es muy interesante, por ejemplo, si no tenemos cuenta premium de Medium, del País, El Mundo, etcétera, porque te extrae la información de los artículos de igual manera. Y vais a ver... Fijaros que me ha dicho que lo he escrito mal, y es que evidentemente lo he escrito mal porque extract acabado en T. ¿Veis que he puesto, lo he escrito mal? Vamos a hacerlo de nuevo. Está genial que lo haya hecho mal para que veáis que es fácil confundirse. Ahora parece que lo ha hecho bien. Vamos a esperar unos segundos porque vais a ver que de ese artículo en inglés la información que me da. Recordad que esto lo podéis sacar de cualquier información de internet. Y ahora lo estáis viendo feo, pero lo podemos, repito, lo podemos sacar o podemos hacernos una propia herramienta. En este caso yo me la he hecho en Python y a alguien que le interese se lo puedo pasar. Fijaros, ya terminó y mirad qué barbaridad. De un artículo en inglés me da varias cosas. Primero el resumen. El artículo discute 5 bibliotecas de Python poco conocidas que se necesitarán en 2024. Ideas del artículo. Las bibliotecas de Python pueden transformar significativamente... veis que me da cada una de las ideas. Me da los insights. Me da frases concretas que se usan en el artículo. Me dice los hábitos que puedo sacar en claro de este artículo.
Por ejemplo, leer documentación de nuevas bibliotecas para entender su uso y beneficios, probar diferentes bibliotecas, es decir, que me da aquellas cosas relevantes que yo puedo sacar. Me da hechos concretos que se cuentan en el artículo. Existen más de 300.000 bibliotecas de Python disponibles en el índice de paquetes. El uso de Python ha aumentado un 50% en los últimos 5 años, es decir, que me da información que me puede ser muy útil. Me dice qué referencias hablan para que yo las pueda sacar, una frase y qué recomendaciones me da. Esto en sí ya es una locura, pero por supuesto yo en este caso me lo he imprimido directamente en el terminal, pero por ejemplo, de una manera entre comillas muy sencillo, yo le puedo poner aquí con signo más que me lo lleve a un documento de texto. Por ejemplo, voy a poner vídeo en vivo.md. Mientras me lo va haciendo, para no aburriros, voy a enseñaros cómo funciona también mi herramienta. Vengo aquí, le doy una URL, en este caso, en vez de un artículo, mientras el otro me va haciendo un artículo, aquí lo voy a hacer con un vídeo de YouTube. Me voy a cualquier vídeo de YouTube. Ya ocupe 10 minutos, ya ocupe una hora, me da absolutamente igual. Voy a coger, por ejemplo, este vídeo de 20 minutos. La inteligencia artificial. A YouTube, pongo el vídeo y aquí en este caso le he puesto también un campo para elegir el modelo de lenguaje que quiero que haga el resumen. En este caso le doy el más baratito para gastar menos, que realmente con esto apenas gastas. Y aquí escribo Wisdom, que también podría haber traducido los patrones, y le doy a generar contenido. Aquí me pone cuál es el comando que tenía que haber usado si lo hubiera hecho manualmente, porque es algo que quiero ir aprendiendo, para no siempre usar la versión de escritorio o del navegador, aunque podéis ver que es realmente interesante. Mientras esto lo va haciendo, me vuelvo aquí y podéis ver que aquí, en vez de sacármelo como hizo antes, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque si yo ahora entro en cualquier editor de texto, yo uso Vim, pero esto daría igual cual, podéis ver que aquí está toda la información en un documento y aquí podéis ver todo. Pero en vez de escribírmelo en terminal, me lo ha dado en un ficherito que podéis ver que yo lo puedo abrir, por ejemplo, lo puedo abrir en mi ordenador y podéis ver que aquí tengo el ficherito y aquí está el documento que me acabo de crear con toda esta información. Mientras esto está sucediendo, como os decía, estoy en tiempo real diciéndole que hiciera lo mismo pero con la herramienta que yo mismo me he construido. Podéis ver que aquí está todo el contenido scrapeado toda la transcripción del vídeo y si bajo, aquí está lo mismo. El resumen del vídeo, las ideas importantes, etcétera. Y no solo eso, sino que también le he dicho que me genere un fichero PDF para guardármelo, que si lo abro, aquí podéis ver que lo primero es la transcripción del vídeo y luego aquí toda la información de este vídeo. Repito, ¿sabéis el tiempo que podéis ahorrar en vídeos largos que queréis ver si hay información relevante? Incluso empezar a sacar información de aquellos vídeos que tampoco estén en tu idioma, que no estén en español. Esto es una auténtica locura. Pero no solo eso, sino que, como os digo, nos puede ayudar en un montón de cosas. Por ejemplo, voy a recargar para que se quite toda la información y en este caso le voy a decir que quiero crear una presentación. En este caso se llamaba Keynote, entonces le voy a decir que quiero crear una Keynote y le voy a decir, por ejemplo, una Keynote es una presentación, le voy a decir, por ejemplo, presentación sobre productividad y la técnica Pomodoro. Por ejemplo, me lo copio, le digo que la haga y mientras tanto os diría cómo se haría esto en formato terminal. Y sería eco para pasarle el texto que tú quieras que tome, la barra vertical y aquí le dices Fabric con el patrón de crear una Keynote y aquí le digo qué modelo quiero usar, que es algo que no hice antes. ¿Lo podéis poner o no? Si no, cogeré el que hayáis puesto cuando instalasteis el programa de serie. Y también le puedo decir, por supuesto, -g igual a español, para que me lo haga en español. Mientras me lo va haciendo, pues vamos a ver el resultado que me ha dado mi herramienta del escritorio. El flujo de la presentación, introducción a la productividad y su importancia, definición de la técnica Pomodoro, historia detrás de la técnica. Fijaros que me da lo que tengo que poner en cada una de las slides. Dice hasta las notas del presentador. Podéis ver aquí toda la información para hacer mi presentación. Esto es una auténtica locura. Porque lo hace realmente bien. Y aquí veis que me lo ha hecho también en mi formato terminal. Es más, vamos a rizar el rizo. Me voy a copiar esta presentación, me la voy a copiar.
me la copio y le voy a decir a la propia inteligencia artificial que me valore la presentación. ¿Cómo se haría esto? Recargo y aquí le digo presentación, analizar presentación, le voy a pegar la presentación y le doy a generar. Por lo que él ahora va a coger mi presentación. Por cierto, una cosa que nos comenté, como me la da en Markdown, aunque vosotros lo vierais ahí, que no se veía bonito, podéis ver aquí cómo estaba. El caso es que va a coger esta presentación y me va a decir cómo la ve. Aquí me la ha dado, pero fijaros, como no le he dicho que lo haga en español, no, me da las ideas en inglés. Me dice que la idea, un 9 de 10, la presentación está enfocada fuertemente a la técnica Pomodoro, y aquí me dice que concretamente esta parte está 5 de 10, esta 4 de 10, bueno, aquí podemos ver que me la va analizando. Es curioso porque me la ha dado él mismo. ¿Cómo haríamos esto desde terminal? Lo que haría es copiar la información. Como ya tengo copiada, uso el comando pbpaste que va a usar lo que tenga copiado en el portapapeles. Le pongo la barra inclinada, fabric, -p, y ahora pongo el nombre del patrón, que el nombre del patrón, no me acuerdo si soy sincero, el nombre del patrón que hemos usado es analizar, analyze presentation. Vamos para allá. Vale, creo que ya... Ah, sí, le voy a decir -g para que me dé el resultado en español. Creo que es así. Entonces ahora, además lo voy a hacer de esta manera mejor. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, aquí no le dije que me lo diera en español y me lo ha hecho en inglés. Vamos a ver el resultado. 10 de 10. La presentación se centró completamente en la técnica Pomodoro, promocionando información detallada y práctica para mejorar la productividad. Vale, aquí me dice las diferentes frases. Aquí me dice 8 de 10. El enfoque estuvo más en la técnica Pomodoro que en el presentador, con pocas referencias personales. Pues tendría que mejorar lo que hablo de mí mismo. 2 de 10. La presentación fue más informativa que entretenida, con poco esfuerzo en hacer reír y entretener. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es buenísimo. Análisis. 8 de 10. La presentación fue muy efectiva en su contenido y enfoque en la técnica Pomodoro, aunque careció de elementos entretenidos. Me vuelve a decir que soy un aburrido. Es decir, que fijaros de qué manera más sencilla yo puedo ver tareas comunes que se suelen hacer en una empresa o en una creación de contenido, en tu marketing. Entonces aquí podéis ver que hay patrones para casi cualquier cosa que se os ocurra. De hecho, un patrón que a mí me resulta muy interesante es cuando quiero precisamente crear un buen prompt para el navegador, para inteligencia artificial. Por ejemplo, le puedo decir, por ejemplo, para crear contenido optimizado para el SEO. Y aquí le voy a decir que me cree un patrón, un prompt. Mejorar el prompt. Le voy a dar. Y lo bueno es que voy aprendiéndome los comandos. De hecho, me lo voy a copiar. Ah, ya lo hizo. Fijaros. De crear contenido optimizado para el SEO. Fijaros qué frase más poco trabajada. Me pone, crea un contenido optimizado para el SEO sobre el tema de, insertar tema aquí, asegúrate de incluir las siguientes secciones. Título atractivo. O sea, fijaros qué barbaridad. Me dice cómo tiene que ser la salida y esto en un momento y sin tener que pensar. Esto es una locura, esto es una auténtica locura y como os digo hay un montón de patrones que podéis usar. Yo, como os digo, uso un montón que me saque la información de los vídeos, de artículos, hago incluso tiene un patrón para crear patrones que aquí mismo no estén. Por terminar, hay otro que uso un montón y es que cuando creo un vídeo en YouTube, una cosa que me da, mirad, por ejemplo, voy a hacerlo con un vídeo de mi amigo Carlos Enrile. Entonces aquí, una cosa que da pereza es crear los típicos capítulos del vídeo. Pues fijaros que aquí le doy la URL y aquí le voy a decir que me dé los capítulos. A ver cómo era capítulo. Aquí está. Me lo va a hacer y si no tenéis esta herramienta, porque como os digo, esta herramienta me la he construido, ahora os la enseño por dentro y el que quiera que me lo diga, que os la puedo pasar. Fijaros que voy a decirle lo mismo por la herramienta que viene de serie. Fabric -u, en este caso para que me saque la información del vídeo, y luego el patrón de crear los capítulos. Y le digo qué modelo. Y aquí me faltaría -g igual es. Y ahora nos lo dará. Aquí podéis ver. Está en ello, aquí está, fijaros. Y aquí me da los momentos concretos del capítulo para que yo lo ponga debajo del vídeo y lo tenga. Por lo que podéis ver que
Es absolutamente increíble. Si queréis saber qué hace cada patrón, en la página donde os descargáis esta maravillosa herramienta, si os vais aquí a la carpeta Patterns, podéis ver todos los patrones que hay. Y si hacéis clic en cualquiera de ellos, por ejemplo el de los capítulos, vale, si nos venimos aquí, si entráis en ellos, podéis ver directamente los pasos que hace realmente la inteligencia artificial para llegar a ese contenido. Por lo que, como os digo, este vídeo espero que os sea útil. Yo sé que es algo que no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, pero creedme que vuestro día a día puede cambiar absolutamente y podéis empezar a crear contenido muchísimo mejor para vuestro marketing online. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.